Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta tarde calurosa nuevamente perdón, empezó a sonar por acá mi teléfono. Eh, es un gusto tenerles nuevamente en este webinar de los miércoles de Educaréis. Hoy nuestra amiga, colega Rosaelia Aguirre de Santiago estará platicándonos, conversando sobre la educación integral en sexualidad en preescolar y primaria, las experiencias que ella ha tenido con algunos proyectos en Ciudad Juárez. Y bueno, antes de que ella inicie esta charla, quiero compartir con ustedes quién es ella. Ella es una mujer neurodivergente, es psicóloga, es profesora universitaria y feminista. Desde el 2008 se desempeña como asesora académica en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, donde actualmente también funge como enlace de la Unidad para la Igualdad de Género. Cuenta con la licenciatura en psicología, con la especialidad en psicología clínica. También realizó una maestría en ciencias sociales para el diseño de políticas públicas con especialidad en desarrollo e intervención comunitaria, ambas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es co-coordinadora del programa Sex Afín Ciudad Juárez, Educación afectivo, sexual y reproductiva a través de la investigación acción desde el 2021, proyecto que trabaja educación sexual en comunidades educativas de preescolar y primaria. Sus líneas de interés son pobreza y bienestar, salud mental desde un enfoque crítico, niñeces y sexualidades, maternidades disidentes y sexualidades, y el tema de cuidados. Cuenta con varios diplomados y cursos, entre ellos el diplomado en sexualidad desde un enfoque feminista e interseccional, políticas públicas con enfoque de género, y uno en familias, infancias y juventudes en la frontera, entre otros. Es madre de 3 criaturas, Leonardo, Cam y Vera, quienes son sus maestros de vida. Es activista por los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de la crianza bien tratante y de la educación integral de la sexualidad desde la primera infancia. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí esta tarde noche. Y bueno, pues vamos a abrir los micrófonos para que Rosaelia, hola, ¿cómo estás? Es de Rosaelia y su maestra más pequeña Pequeña. nos compartan lo que se está haciendo por allá. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Un honor estar aquí esta tarde con ustedes por cuarta vez, ahora en la virtualidad. Nos habíamos encontrado maravillosamente en 3 ocasiones de manera presencial, aquí, allá y acullá. Y hoy pues estamos aquí compartiendo de manera virtual pues la experiencia que he tenido sobre educación integral en sexualidad desde este maravilloso proyecto que mencionaste de Sexafin, proyecto Sexafin Ciudad Juárez, educación afectivo, sexual y reproductiva a través de la investigación acción, que se ha trabajado aquí en nuestra ciudad desde el 2019. En esa ocasión yo no participé, ahorita les voy a contar más o menos
cómo surge este proyecto, pero que a partir del 2021 pues hemos estado ahí al pie del cañón. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para iniciar esta charla el día de hoy. Tengo mucho que contar, entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Entonces vamos a platicar sobre el proyecto Sexafin. Este proyecto es un proyecto desde una mirada antropológica, es una investigación sobre la educación afectivo-sexual en las comunidades educativas. Esta investigación busca conocer qué saben las niñas y los niños sobre sexualidad a través de la participación de las niñas, los niños, las familias y el profesorado, y también busca analizar cómo las familias y el profesorado hablan de sexualidad con las niñas y con los niños, si es que lo hacen. Una de las cuestiones que más me llamó la atención de este proyecto es que además de ser una investigación, funciona como una intervención social, porque también, además de estar generando conocimiento de qué saben las niñas y los niños sobre sexualidad, da pauta para abrir espacios en donde estas personas que están en niñez, sus familias y el profesorado puedan hablar sobre este tema de la sexualidad y de la reproducción, además de que puedan compartir dudas, buenas prácticas, experiencias que se hayan trabajado en los distintos espacios, así como poner en el centro la discusión sobre los imaginarios sociales y las prácticas educativas sobre la sexualidad, generando información, reflexiones que nos permiten co-construir, ¿no? Generar conocimiento de manera colectiva. Este proyecto tiene como justificación y fundamentación la definición que la Organización Mundial de la Salud tiene sobre sexualidad. Por lo general, cuando las personas escuchamos la palabra sexualidad, inmediatamente lo relacionamos con sexo, ¿no? Con relaciones sexuales. Sin embargo, pues esto, como bien sabemos, es muchísimo más amplio, y la Organización Mundial de la Salud nos habla de que la sexualidad es un aspecto central de los seres humanos y que está presente a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos, inclusive antes, hasta que damos nuestro último respiro. Y en donde están implicadas cuestiones como nuestro sexo, somos hombres, mujeres, etcétera, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Todo esto se vive y se expresa a través de distintas situaciones, ¿no? Como pensamientos, creencias, actitudes, prácticas, papeles y relaciones interpersonales, fantasías, deseos, valores y conductas. Pues es lo que nos da un abanico muy amplio, ¿no? De lo que es la sexualidad. Luego viene la pregunta de qué es la educación integral en sexualidad, porque este proyecto pues nos habla de educación integral en sexualidad. Esto tiene o parte de la idea de realizar educación basada en currículo, ¿no? La educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza-aprendizaje basada en planes muy específicos, muy concretos, que toman en cuenta cuestiones tanto cognitivas como psicológicas, físicas y sociales de la sexualidad, es decir, las maneja de una manera integral. Y tiene como propósito dotar a las niñas y a los niños y a las juventudes conocimientos basados en evidencia, ¿no? Tanto datos empíricos, también les quiere dar habilidades, actitudes y valores para que se puedan tomar decisiones de manera consciente, para que podamos disfrutar de
nuestra salud, de bienestar, vivir en dignidad, entablar también buenas relaciones interpersonales y también relaciones sexuales que se basen en el respeto, y también desde este enfoque analizar cómo las decisiones que las juventudes, niñas y niños, adolescentes toman afectan su propio bienestar y el de otras personas, para que puedan comprender y proteger sus derechos a lo largo de toda su vida y que puedan poder velar por sus propios derechos. Siempre que hablamos de sexualidad, de educación sexual, nos surge la duda de quién debe de brindar educación sexual. Si bien en nuestro contexto mexicano, desde hace larga data, y ahorita vamos a platicar un poquito más de ello, ya está estipulado en planes y programas educativos la educación sexual, todavía sigue existiendo como esta idea de ¿a quién le corresponde trabajar la educación sexual? Pues aquí, a las familias, a la escuela, ¿quién debe de decirnos todo lo referente a la educación sexual? Pues aquí es bien importante recalcar que la educación sexual es una tarea conjunta. Y también entender que toda educación, dicen mis maestras queridas, que toda educación es educación sexual, ¿no? Hasta cuando nosotros nos queremos educar en educación sexual, estamos educando en educación sexual. Entonces, en ese sentido, la información y la educación sexual han pasado de ser una tarea que solamente se pensaba se debía de llevar a cabo en el seno familiar, pues ya se amplía esta cuestión y se ve y se acepta, digámoslo así, de manera general, que sean otros espacios en donde también se lleve a cabo esta educación. Y uno de esos espacios, pues, es la escuela, que juega un papel muy importante para la educación en sexualidad. Otra de las preguntas que surgen cuando hablamos de educación en sexualidad es ¿cuándo? ¿Cuándo hay que empezar a hablar de educación sexual? Pues ya mencionábamos que somos seres sexuales durante toda nuestra vida, entonces en ese sentido hay que entender a la educación de la sexualidad como algo holístico que comprende el desarrollo de las niñas, de los niños como seres sexuados de una forma sana, libre, feliz y responsable, y que tiene como objetivo conocer, aceptar y cuidar el propio cuerpo sexuado, dar un sentido y un significado propio y singular a este cuerpo sexuado, reconocer y valorar las diferencias sexuales, así como vivir y expresar la sexualidad en relación, es decir, teniendo siempre en cuenta que la estamos llevando a cabo con las otras personas. Aun cuando es muy común que invisibilicemos la sexualidad en las personas en niñez, pues es bien sabido que esta está presente desde siempre, ¿no? Y en ese sentido, es muy importante tomar en cuenta que debemos de iniciar lo antes posible la educación sexual. Mi corazón. ¿Qué nos dice la literatura científica con respecto a la educación sexual? Pues nos comenta que realizar educación sexual y reproductiva ofrece a niñas, niños, jóvenes oportunidades seguras y estructuradas para examinar sus propios valores y actitudes, que se reduzcan riesgos, que desarrollen habilidades para la toma de decisiones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. También dice que la generación de espacios en donde se puede hablar de sexualidad y donde las jóvenes, los jóvenes, niñas, niños puedan manifestar su propia sexualidad, rompe con los patrones enraizados de modelos sexuales existentes, lo que permite la equidad de género. ¿Qué nos ofrece la educación afectivo-sexual y reproductiva a niñas, niños y adolescentes? Pues brinda información, las capacidades y los valores para que puedan comprender su propia sexualidad, para que puedan mantener relaciones seguras, saludables, satisfactorias, y que puedan asumir la responsabilidad
de su propio bienestar y de otras personas. ¿Cómo surge el proyecto de Sexafin? Pues tiene ya algunos años que, dada la cuestión de que surge en España, en Barcelona específicamente, en donde un grupo de investigadoras, de antropólogas, que conforman un grupo de investigación que se llama AFIN en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, perdón, en esta idea de que en España en aquel momento no existía como tal en planes y programas educativos educación sexual, surge esta inquietud de este grupo de investigadoras de conocer qué saben y qué piensan las niñas y los niños de las escuelas de primaria sobre sexualidad. Y también buscan indagar de qué manera influyen las construcciones sociales de género en las narrativas que las niñas y los niños tienen sobre la sexualidad. Se empieza a aplicar por primera vez en el 2017 y se aplica en escuelas de primaria en los grados de segundo, de cuarto y de sexto. Esto con la finalidad de que conforme las criaturas van avanzando en los grados, tengan posibilidad de volver a tomar los talleres y que pues esto se trabaje de manera paulatina con distintos contenidos dependiendo las edades. ¿Cómo viaja este proyecto acá a Ciudad Juárez? ¿Cómo llega? Pues ahí por cooperaciones entre instituciones de diferentes cuerpos académicos que tienen ahí contacto, se da la primera aplicación de Sexafin, de lo que ya se conoce como Sexafin Ciudad Juárez, a lo que yo le denomino la fase 1, que es en el 2019 en la UACJ. Yo tuve la oportunidad de realizar mi diplomado de Familias, Infancias y Juventudes con este equipo de personas y me invitaron en esta primera ocasión para que me capacitara, porque se hizo una capacitación con profesorado, estuvieron involucrados estudiantes y se aplicó por primera vez el proyecto en 2 espacios de niñas y niños en condiciones de albergados. En esta ocasión no pude participar porque estaba recién parida y andaba ahora sí que con la mente en otras prioridades. Sin embargo, en el 2020 regresa la coordinadora del proyecto Sexafin, Bruna Álvarez, mi querida doctora Bruna Álvarez, acá a Ciudad Juárez, a hacer nuevamente una difusión y aplicación del proyecto en la UACJ y da la casualidad que en ese momento estaba dando yo la clase de educación y sexualidad, me contactan y se conforma ahí una capacitación a el grupo con el que yo trabajaba en ese momento y se genera la posibilidad de hacer una aplicación del proyecto ya en UPNH, tomando a esta institución como un nicho muy importante en el cual estamos formando profesionales de la educación y que se puede hacer un efecto cascada muy maravilloso para trabajar este proyecto en toda la ciudad, ¿no? Desafortunadamente, se viene la pandemia en el 2020 y se cierra la posibilidad de aplicar el proyecto en ese preciso momento. Sin embargo, Bruna Álvarez empieza a realizar un nuevo proyecto, a afinar ahí un nuevo proyecto en el que se incorpora la Universidad Autónoma de Barcelona, la UACJ, la UPNH y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y de nuestra parte se da a la tarea de visualizar que en el 2021 vamos a trabajar con practicantes para dar una capacitación y comenzar el proyecto acá en UPNH. Efectivamente, en el 2021, que seguíamos en pandemia, se realiza toda una capacitación a través de la virtualidad, se da una tutorización
y empezamos a aplicar el proyecto en el 2022. Los objetivos de este proyecto en UPENECH, bueno, en UPENECH es ejecutar y dar continuidad al proyecto Sexafin Ciudad Juárez, tomando en cuenta las especificidades derivadas del análisis del contexto. Seguir con esta idea de conocer qué saben las niñas, los niños y el profesorado y sus familias sobre sexualidad, y analizar cómo las familias trabajan la educación sexual con las niñas y los niños, si es que lo hacen. Además de brindar acompañamiento tanto a profesorado como a familias, a niñas y a niños, tanto de primaria como de preescolar, en educación afectivo-sexual. La metodología que se utiliza en este proyecto es la investigación-acción. Como tal, digamos que no se trata de alguna manera de ir a brindar contenido, sino de indagar qué saben las niñas y los niños sobre el tema para generar ahí diálogos, preguntas, etcétera. La manera en la que se trabaja, pues es a través de la observación participante, se trabajan grupos focales con familias y profesorado, se registra todo esto en diarios de campo, etcétera. Y la primera ocasión que trabajamos este proyecto fue con una escuela primaria, en donde al principio estábamos pensando trabajar con sextos, cuartos y segundos, sin embargo, por situaciones que ahorita les platicaré, solamente trabajamos con sexto grado. Aquí es importante tomar en cuenta algunas situaciones que se viven en nuestro país que dan cuenta de por qué es importante trabajar la educación integral en sexualidad. Somos el primer lugar en embarazos infantiles y adolescentes en los países afiliados a la OCDE. Somos el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. Somos el segundo lugar en homicidios por homofobia, el 10º país del mundo en feminicidios. Se ha incrementado de manera considerable las infecciones de transmisión sexual y vivimos en un contexto de pobreza bastante considerable a nivel nacional. Esto tomando en cuenta información del censo del 2020. En el caso de nuestro contexto chihuahuense, pues no está muy alejado de lo nacional, ¿no? También tenemos una alta incidencia de nacimientos de niñas y niños en embarazos de mujeres menores de 18 años, en donde 256 de ellos son de niñas entre 12 y 14 años, ¿no? Y cuando a estas estadísticas se le ingresa la edad de el progenitor de esa criatura, se da cuenta de que esos hombres son mayores de 25 años, lo que da cuenta de que pues existe violencia sexual en muchos de los casos. Desde el 2022 hasta desde el 2020 al 2022 se han reportado una gran cantidad de denuncias por abuso sexual, y es importante también recalcar que hay una cifra negra bastante amplia. En el 2022 tengo ahí algunos datos bastante viejillos, los tengo que actualizar, pero bueno. Homicidios por odio a la comunidad LGBT, y en el 2022 se presentaron 38 feminicidios y también hay un aumento considerable en los casos de VIH, y vivimos también en pobreza gran parte de la población, ¿no? Más de 1 millón de personas en el estado viven en pobreza, lo que obviamente pues da cuenta de que se siguen las cuestiones, ¿no?, de falta de educación, falta de acceso a la salud y un sinfín de derechos que están vulnerados en este grupo de población. Les había comentado que en el caso de México sí existe desde ya hace muchísimo tiempo la educación integral en sexualidad o la educación sexual a secas en planes y programas. Desde 1972 ha existido o se introdujo la educación sexual en nuestra escuela mexicana y ha estado presente en todas las reformas que se han presentado de manera
paulatina en los distintos años, ¿no? Desde 1972 se fueron contemplando ahí en el 78, en la reforma del 78, en la del 83, en la del 92, en el 2011, en el 2016. No me voy a tomar mucho tiempo con esto, nada más es importante tomar en cuenta esta cuestión de que se han hecho esfuerzos por trabajar la educación sexual, sin embargo, en el papel, digámoslo así, está súper bien estructurada las intenciones, sin embargo, cuando se llevan a la práctica, resulta un poco complicado, ¿no? En el 2011 se integra en la educación básica el tema de la educación sexual. Y en el 2016 los aprendizajes clave relacionados con el conocimiento del cuerpo, la salud sexual, la salud reproductiva y distintas problemáticas. Se ha trabajado la educación sexual desde el enfoque sobre todo de la teoría de los solones. Y en el 2018, a partir del 2015, perdón, se ha incorporado la educación integral en sexualidad en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Aun cuando en planes y programas se han tratado, digámoslo así, de abrir el abanico a no solamente hablar de la parte reproductiva, sino a cuestiones más relacionadas con los derechos, con la perspectiva de género, con la prevención de violencias, etcétera, con los vínculos afectivos y demás, pues todavía existe una fuerte tendencia a trabajarlo desde la cuestión biologicista. Y de alguna manera hay mucha, digámoslo así, preocupación por la presencia de estos embarazos en las adolescentes. En el 2019 se realiza una modificación en el artículo 3º constitucional en el que podemos interpretarlo así como que se plantea la educación integral en sexualidad como un derecho. Y también es importante aquí recalcar que la UPN a nivel nacional ha jugado un papel muy importante en la capacitación del profesorado. Desde el 2014 se han impartido cursos, especialidades y programas. La licenciatura en intervención educativa, que es una de las carreras que se ofertan en la UPNECH y en la UPN, se trabaja una materia que se llama educación y sexualidad. Sin embargo, ya cuando nosotros nos vamos a campo, nos damos cuenta que las maestras y los maestros no tienen o perciben que no están capacitados para trabajar la educación sexual. Bueno, ya les había comentado que se conforma un equipo para trabajar este proyecto en Ciudad Juárez. Trabajamos en el semestre enero-junio del 2021 con una ardua capacitación de 30 horas, en donde también se da una tutorización para aprender a intervenir e interviniendo, ¿no? Entonces, se hacen ahí algunos grupos focales con infancias, con familias, para aprender a llevar a cabo el proyecto. Desafortunadamente, la pandemia no dio tregua y en el semestre agosto-diciembre del 2021 tuvimos que seguir con capacitación, no pudimos salir a aplicar proyecto todavía. Fue hasta el 2022 que nos abrieron las puertas de una escuela para comenzar a aplicar el proyecto. El primer paso para la aplicación del proyecto fue presentarlo al profesorado, ir a contarles de qué iba el proyecto, y lo hicimos a través de la presentación de un pequeño video que realizaron en Barcelona, en donde en 10 minutos platican los resultados de la aplicación del proyecto allá en Barcelona. Dan cuenta de que este proyecto, al ser de antropología, no busca como tal buscar o decir que está bien o que está mal, sino que se respeta la diversidad de formas de vivir, de establecer vínculos de familias, etcétera. Y una de las preguntas principales que se realizan en el proyecto allá en Barcelona es preguntarle a las niñas y los niños qué entienden por sexualidad. Y se les brindan materiales para que dibujen lo que ellas y ellos
entienden por sexualidad. Estos dibujos, la mayoría de ellos, como bien lo mencionaba anteriormente, cuando oímos la palabra sexualidad, inmediatamente lo vinculamos con sexo. Entonces, estos dibujos que realizan allá las niñas y los niños tienen que ver con órganos sexuales pélvicos, tanto de mujer como de hombre, relaciones sexuales, y dan cuenta de que hay una diferencia entre la manera en la que perciben la sexualidad de los niños, porque los niños hablan sobre eyaculación, sobre erecciones, lo que da cuenta de que vinculan la palabra sexualidad con placer, al contrario de las niñas, que cuando hablan de sexualidad, mencionan, por ejemplo, la menstruación, lo relacionan con dolor, con displacer, etcétera. Y el gran ausente cuando se dibujan penes y vulvas es el clítoris, ¿no? Entonces, hablan de esto en el video, lo que obviamente causa un revuelo acá en Ciudad Juárez. Comienzan a comentar que el video pues está bastante, digamos, subido de tono, que hay muchas diferencias entre España y México, que es muy interesante y necesario trabajar educación sexual aquí en México y que sobre todo después de la pandemia, ¿no? Mencionan que ha habido muchos esfuerzos durante los distintos años para implementar la educación sexual, pero llega una nueva administración y se echa por la borda todo lo que se había trabajado y se comienza de cero y al final del día, pues, los recursos no se trabajan de manera eficiente. Hay ciertas preocupaciones, empiezan a comentar, ¿no? De que no hay que indagar mucho cuando se trabaja en educación sexual porque surgen ahí casos de violencia sexual y que se pone en riesgo la integridad de las maestras y de los maestros. Comentan también que hay mucha preocupación en cuanto a cómo se ve al profesorado en temas, por ejemplo, de acoso, de hostigamiento sexual, de casos que habían estado surgiendo por ahí en los medios de comunicación y que en otros espacios en donde sí está comprobado que se llevan a cabo situaciones de violencia, no se hace nada, ¿no? Y que de pronto la mirada está muy puesta en los espacios escolares. También tienen dudas de cómo se va a aplicar el proyecto, si se va a hacer igualito que en España o que si se van a hacer algunas adecuaciones. Se les comenta que sí, efectivamente tiene adecuaciones. También están preocupados por cómo van a participar, porque se sienten que no están capacitados. Entonces se les comentó que la idea del proyecto pues es trabajar de manera conjunta para capacitarles. Posteriormente hacemos una presentación con las familias en donde de igual manera se les presenta el video, se les comenta a grosso modo de lo que trata el proyecto. Se les informa que es una investigación voluntaria, que no es obligatoria, que se van a trabajar con consentimientos informados, tanto con las familias como con las niñas y con los niños, y que pueden abandonar el proyecto en cuanto se sientan incómodos o no les parezca algo, pueden abandonar el proyecto sin ningún problema. Surgen ahí muchas cuestiones, dudas, comentarios con respecto a que si aun cuando hubiera poca respuesta lo íbamos a aplicar, que cómo iban a recuperar clases con esta cuestión de que venían de rezago educativo por la pandemia, de cuáles eran nuestras fuentes de información. Había mucha preocupación porque en el video se hablaba de diversidad, entonces platicaban que si íbamos a venir a imponer ideología de género. Obviamente les comentamos que no, que la diversidad estaba más en función de hablar de diversas, por ejemplo, de que existen diversos tipos de familias y cosas así. Había también la preocupación porque les quitáramos la oportunidad de hablar con sus hijas y sus hijos sobre el tema, pues se les comentó que para nada era esta la intención, sino que trabajar de manera conjunta y conocer también experiencias que las familias hayan tenido para que acompañaran a otras familias. Mencionaron que el video estaba muy fuerte, separaron de pestañas, por decirlo así, cuando se menciona el placer y el clítoris. Dicen que esos son temas que no se deben de trabajar en primaria, sino que más tarde. También había la preocupación de que si podían estar presentes, ya sea una mamá o un papá,
al momento de que nosotros aplicáramos el proyecto. Se les comentó que pues no era conveniente, pero que la maestra o maestro frente a grupo nos iba a estar acompañando. También comentaban de que si ya estaba en la currícula, ¿para qué veníamos a aplicarlo? Les comentábamos que pues, porque hay el conocimiento de que pues no siempre las maestras y los maestros trabajan educación sexual, entonces que también queríamos hacer esta investigación para conocer cómo se estaba trabajando el tema. Al final del día, algunas familias decidieron participar. Como les comento anteriormente, se quería trabajar con sextos, terceros y sextos, cuartos y segundos. Hubo respuesta por parte de sextos y segundos, sin embargo, por cuestiones de tiempo solamente y de infraestructura, solamente pudimos trabajar con sexto grado. Empezamos a trabajar algunas sesiones que se habían planificado. La primera sesión se denominó cuerpo y reproducción. Era ponle las partes al cuerpo. Pusimos a unas siluetas y algunas partes del cuerpo para que las niñas y los niños supiéramos y saben identificar, ¿no?, qué parte del cuerpo corresponde a cada quien. Hubo muchas inquietudes, los niñas, sobre todo las niñas, se acercaban mucho a preguntarnos ciertas dudas que tenían, pero así muy bajito, ¿no? Entonces les dijimos que en unas hojas nos hicieran llegar preguntas e hicimos retroalimentación. En la segunda sesión se trabajó consentimiento y abuso en unas cajas de distintos escenarios de posibilidades de, por ejemplo, de si tú estuvieras jugando en línea, cuáles eran los riesgos y este tipo de cosas. En la tercera sesión se trabajó protección y autocuidado. Se manejaron ahí algunas frases para conocer mitos y realidades en torno a la sexualidad. Como por ejemplo, si podías quedar embarazada en una alberca, ese tipo de cuestiones, ¿no? Para identificar mitos y realidades en torno a la sexualidad. Y se llegaron ahí todos los puentes de mayo, etcétera, de abril y demás, y no pudimos completar todas las actividades que teníamos planeadas. Y tuvimos que hacer una actividad de cierre en donde les preguntábamos cuál había sido el aprendizaje que habían tenido a través de un cartel, de alguna infografía, de alguna historieta, de álbum, de alguna canción, video, etcétera. De manera invariable, aun cuando nosotros no trabajamos con ellos nada relacionado con métodos de anticonceptivos ni infecciones, perdón, de transmisión sexual, todos decidieron realizar exposición sobre esos temas, lo que da cuenta de que eso es lo que conocen ellas y ellos sobre sexualidad. Luego realizamos unos grupos focales con las familias en donde les preguntamos qué entendían por sexualidad, de dónde recibieron educación sexual, cómo hablaban de sexualidad con sus hijos e hijas y qué diferencias habían notado en sus niñas y niños desde que estábamos aplicando el proyecto. Hubo baja participación, solamente de 66 familias que estaban participando, solamente alrededor de 30 participaron en estos grupos focales. No teníamos certeza de si eran hombres o mujeres porque trabajaron desde la cuenta de sus niños, porque fue virtual, pero las personas que participaron, que abrieron el micrófono, fueron puras mujeres. Algunos resultados que obtuvimos sin rascarle mucho es que las niñas y los niños estaban dispuestos a trabajar y cooperar con el tema. Estaban muy interesados en el tema. Mostraban atención, aunque sentían cierta vergüenza, no estaban un poco cohibidos de hablar el tema, lo que pues, nos da cuenta de que sigue siendo un tema tabú. La información inicial con la que contaban era de que sabían identificar los órganos sexuales pélvicos externos tanto de hombres como mujeres. Sin embargo, decían desconocerlos, no decían, ay, pues esa cosa que está ahí que se llama, creo que de tal manera, ¿no? Sin embargo, lo que da cuenta de que pues
sienten un poco de vergüenza de hablar sobre esta situación. Les gusta hablar del tema, pero no tienen como mucha confianza. La menstruación y la concepción son temas tabú porque había mucha dificultad para hablarlo de manera a viva voz, ¿no? Logramos identificar que la información que las niñas y los niños tienen sobre sexualidad la han adquirido de hermanos mayores, de amigos y también de medios de comunicación, principalmente de Internet. Se observó que en las actividades, aun cuando nosotros hacíamos grupos mixtos, se subdividían en las actividades y se ponían puros niños o puras niñas. Nos dimos cuenta de que están muy arraigados los estereotipos de género en esta cuestión de que, por ejemplo, veían una pestaña muy larga o una pierna sin rasurar y inmediatamente la colocaban en el cuerpo de las mujeres, ¿no? O el pelo largo lo ponían en la silueta de la mujer, ¿no? Lo que pues da cuenta de que hay estos estereotipos y sobre todo mucha cuestión que tiene que ver con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Muestran conocimiento sobre la diversidad sexual, sobre la diversidad en general. Esto cuando nosotros les cuestionábamos de que ¿a poco el pelo largo solamente es de las mujeres? Y ya empezaban como a decir, no, no, también los hombres pueden y esto y aquello. Entonces ya como que hubo como más apertura a este tema de la diversidad. Se da cuenta de que existe esta matriz de inteligibilidad heterosexual. Nos damos cuenta también de que las niñas y los niños performan el género, ¿no? Existe esta vergüenza de no cumplir con lo que se espera del comportamiento si se es niña o si se es niño. Los niños se ven más cómodos hablando del tema, se reían, hablaban de lo que sabían. Las niñas se mostraban muy tímidas para hablar del tema, sobre sus procesos y sobre el conocimiento del tema. Lo hacían así, quedito, ¿no? O se acercaban con nosotras a decirnos, lo que da cuenta de que pues hay una sanción. Hay palabras o hay temas que son sancionables dependiendo del género, ¿no? Este, También hay una vigilancia comunicativa, hay regulaciones, hay un lenguaje depurado. Las niñas saben qué, y los niños también, qué, cómo y cuándo decirlo, ¿no? A quién. El tema recurrente en las niñas era la menstruación, lo que da cuenta de que hablan de la sexualidad desde lo biológico, desde lo reproductivo. Ocultan que tienen conocimiento sobre el tema porque existe esta regulación de que el discurso sexual en las mujeres, el discurso posible, es desde un rol pasivo y civilizado, ¿no? Así de que no tengo que andar preguntando estruendosamente, sino que calladita, acá en secreto, me doy cuenta, pregunto cosas de las que quiero saber. Los niños, por su parte, hablaban de erecciones, de eyaculación, hacían preguntas con referencia a los sueños húmedos y demás, lo que da cuenta de que ellos hablan del placer. Preguntaban cómo se hacían los bebés, ¿no? Aun cuando después en las pláticas nos dábamos cuenta de que ellos tenían conocimiento sobre ese tema, lo que da cuenta de que presumen inocencia. No sé, en el imaginario está esta idea de que la niñez es inocente y que no tiene conocimientos de este tipo de temáticas, entonces las niñas y los niños saben perfectamente trabajar esta cuestión, ¿no? De qué se puede hablar, con quiénes, cuándo y demás. Y nos damos cuenta también de que la religión judio-cristiana tiene una fuerte influencia en la educación sexual de niñas y niños porque muchos de ellos hablaban del origen de la vida desde Adán y Eva. Se detectaron dos situaciones de violencia sexual en la segunda sesión, cuando hablamos de consentimiento y abuso. La primera de ellas tuvo que ver con una denuncia que los niños y las niñas identificaron como acoso sexual o acoso a las niñas por parte de una persona de los trabajadores de la escuela que supuestamente, bueno, que comentaban que estaba tomando fotos y entrando a los sanitarios de las niñas
en momentos cuando había niñas ahí, ¿no? Sin preguntar primero si había alguien, entraba. También se presentó una situación en donde una niña en esta sesión empieza a llorar y comenta que también las situaciones de violencia o de abuso se pueden dar en el contexto familiar. Se le comenta que sí, se acercan las muchachas con ella, las estudiantes, le dan contención, le preguntan que si quiere seguir con la actividad o si quieren que la acompañen a salir. La niña dice que no, que ya está bien y que si quiere continuar con la actividad. Estas dos situaciones se atendieron conforme a los protocolos que habíamos aprendido en nuestras capacitaciones y se les dio seguimiento por parte de la escuela de una manera pues bastante adecuada. Estos son algunos de los dibujos perdón, de las presentaciones que hicieron ellos para su cierre, en donde hablaban de los métodos anticonceptivos, etcétera. Con la cuestión del profesorado, ahí nos dimos cuenta de que aun cuando en planes y programas existe la educación sexual desde hace mucho tiempo, pues el abordaje queda siempre a criterio del maestro, ¿no? O de la maestra. Ellos dicen o perciben que no tienen preparación para trabajar el tema, muchos se lo saltan y nosotros vemos que en las niñas y los niños siguen existiendo muchas inquietudes y se les facilita mucho más hablarlo por escrito que de manera abierta. Pudimos notar diferencias considerables en los distintos grupos, trabajamos con 3 grupos. En uno de los grupos la maestra estaba súper abierta, súper informada y se notaba el acompañamiento en el caso de ese grupo, a diferencia de los otros 2, en donde, de hecho, una de las maestras, aun cuando se suponía que debía de estar en el grupo presente, prefería mejor salirse y hacer otras cosas. Se percibieron conductas machistas por parte del profesorado, tanto en la presentación del proyecto, con algunos comentarios que realizaron, cómo se estaba tratando al equipo de investigadoras, sobre las preocupaciones que manifestaron con respecto a que hay mucha vigilancia en los profesores y no se dan cuenta en dónde realmente están abusando a los niños. Y también en cuanto a que aparecieron estas situaciones de que las niñas y los niños percibían que una persona del colectivo estaba haciendo actos indebidos, empezaron ahí los rumores, ¿no? De no creer, de que, ay, es que hay muchas veces que se prestan malas interpretaciones, etcétera. Entonces ahí percibimos estas conductas machistas. Para ya ir finalizando, lo que encontramos con las familias es que la sexualidad se reduce al sexo y a lo reproductivo. Persisten actitudes adultocentristas en el tratamiento del tema. Aun y cuando aparentemente hay apertura a nivel general para tratar el tema, existen muchas renuencias por parte de las familias a que otras personas ajenas al núcleo familiar trabajen este tema o temas específicos con sus hijas y con sus hijos. Hay un temor, cuando ven en peligro la estructura establecida y nos cuestionaban y desacreditaban, ¿no? Con esta cuestión que mencioné anteriormente de que nos vienen a hablar de ideología de género, ¿no? Y no hablen de clítoris y no hablen de placer y eso con mi hija no. También vimos que se ve la sexualidad como un tema aparte. Estaban muy preocupados porque no se perdieran los temas importantes, ¿no? Que las matemáticas, el español, etcétera. También cuando se trata de tomar decisiones, quienes están involucrados son los hombres, pero cuando se trataba de participar para dar opiniones o de hablar ya de manera directa cómo se trabajaba la sexualidad o la educación sexual en las casas, quienes hablaban eran las mujeres. El tabú de hablar sobre sexualidad se hizo notar en los padres y madres en las en los distintos grupos focales porque solamente participaron 8 personas de manera activa. Se conectaron varios, pero solamente 8 mamás hablaron.
Existe un fuerte sesgo religioso en el tratamiento de la diversidad y del placer femenino. Las familias bueno, las mamás hacían mención, ¿no?, de que esos temas no los trataban, que no era correcto y este tipo de cosas. Refieren que la información de sexualidad que han obtenido ha sido a través de la escuela, desde un enfoque biologicista, enfatizado en las cuestiones del cuerpo y de la reproducción. Manifiestan hablar con sus criaturas sobre lo referente a los cambios físicos que van a tener, cómo se van a sentir cuando tengan pareja, qué va a pasar cuando se casen y este tipo de cosas. Mencionaron también que a partir de que empezamos a aplicar el proyecto, tenían más oportunidad de hablar del tema en sus casas y que mm, percibían que sus niños y niñas estaban adquiriendo conocimientos y demás. Mencionan que desde que estamos en los talleres se habla más del tema y que algunos refieren o les comentaban, mami, lo que me habían dicho sí era cierto, ya lo trabajamos ahora con las maestras. En resumen, podemos corroborar hallazgos de Sexafina Barcelona en cuanto a que existen temas sensibles, que la sexualidad sigue siendo un tema sensible, que la sexualidad está gobernada por el género, es decir, tanto la edad y el género son categorías que gobiernan cómo, cuándo y a quién se le brinda cierta información con respecto a la sexualidad. De igual manera, se mantiene la creencia de que la niñez es inocente, que es asexual, que es vulnerable y que no tiene capacidades. Persiste también la idea de que se tiene que preservar esa inocencia, ¿no? Estos papás sobre todo papás que no querían que sus niñas chiquitas conocieran ciertos temas porque iban a perder la inocencia. Posteriormente, trabajamos el proyecto en preescolar. De hecho, en este momento estamos trabajando el proyecto en un preescolar. Se han trabajado 3 momentos diferentes en preescolar. Ya cuando lo trabajamos en preescolar, lo manejamos de una manera, digámoslo así, más organizada, por decirlo de alguna manera, a través de esta herramienta de las orientaciones técnicas internacionales sobre educación sexual, que brinda elementos de cómo trabajar ciertos temas. Trabaja 9 conceptos clave con distintas temáticas y aporta 3 campos de aprendizaje en cuanto a conocimientos, brindar habilidades y brindar aptitudes en niñas y niños sobre sexualidad. Y se trabaja por grupos de edad, de 5 a 8 años, de 9 a 12 años, de 12 a 15 y de 15 a 18. Con base en esto, nosotros organizamos algunas actividades. Déjenme, me voy acá a la última parte, en donde trabajamos estas actividades. Para trabajar en preescolar nos enfocamos en trabajar desde actividades lúdicas, trabajar con cuentos y con algunos videos específicos de ciertas temáticas. Y realizamos varias actividades. Iniciamos con de dónde vienen los bebés, un cuento para trabajar Este es mi cuerpo, otra actividad para trabajar la imagen corporal a través de una actividad que se llamaba Yo Soy. Trabajamos también cuestiones relacionadas con las emociones, con identificar situaciones de incomodidad. Mi cuerpo es mío, para trabajar esta cuestión del consentimiento y la privacidad. Y cuestiones relacionadas con estereotipos y roles de género a través de cuentos como, por ejemplo, el cuento de Tarzana, en donde se trabaja ahí si, por ejemplo, una niña puede ser la reina de la selva, ¿no? También trabajamos con cuentos para ver los diferentes tipos de amor y sobre diversidad familiar. Todas estas actividades se inician con un diálogo en el cual preguntamos a los niños conocimientos previos sobre el tema.
posteriormente se lee el cuento o se ven los videos y al final se les pide que hagan dibujos con referencia a estos contenidos o a este tema que se trabaja. En esta última aplicación hemos ya tenido la posibilidad de incorporar a las familias a través de no solamente de los grupos focales, sino también algunas charlas específicas con temas como la educación sexual integral, adultocentrismo y también con el profesorado para trabajar de esta manera más, digámoslo así, conjunta, que al principio cuando lo aplicamos en primaria no tuvimos oportunidad de llevarlo a cabo de esa manera por cuestiones de tiempo. Algunas de las cuestiones con las que nos topamos con referencia a la aplicación del proyecto en preescolar es que hay renuencia también por parte de las familias para hablar del tema, sobre todo por la edad. Dicen, es que ¿por qué tan chiquitos vamos a hablarles del tema? Ya se les sensibiliza. En la primera y segunda ocasión que lo aplicamos hubo mucha respuesta por parte de las familias y en esta última ocasión que lo estamos aplicando ha habido poca respuesta. Pensamos que tiene que ver con el espacio geográfico en el que estamos aplicando el proyecto. Es un sector, digamos, medio alto. Entonces, las familias, digamos que sienten que no necesitan este tipo de acompañamiento. Sobre todo hay renuencia en trabajarlo en primero de preescolar. Durante las distintas versiones del trabajo en preescolar hemos cambiado algunas actividades porque, por ejemplo, en la primera ocasión trabajamos una actividad que se llamaba el semáforo para identificar como las partes en donde no nos tienen que tocar. Sin embargo, después reflexionamos y tomando en cuenta ahí algunas clases que yo tomé con maestras que están muy familiarizadas con el tema, mencionan o nos hicieron reflexionar pues que todo el cuerpo es privado, que es importante más que otra cosa trabajar esta cuestión de la, ah, perdón, del autocuidado desde cambiando el foco, ¿no? No poniendo la carga sobre la criatura de que yo me tengo que cuidar de que no me pase, sino de que ser conscientes de que la violencia está en el contexto y que obviamente las criaturas tienen que tener cuidado por ejemplo, digámoslo así, tener contacto o estar realizando exploración o juegos en frente de otras personas porque posiblemente los pueden grabar o lo pueden decir o hacer cosas, digamos, ¿cómo se dice? Saltando el límite, pero no porque lo que están haciendo esté mal, sino porque las personas, o sea, hay que poner la responsabilidad sobre la persona que ejerce la violencia, ¿no? No sobre las niñas y los niños. Agregamos algunos temas para trabajar en esta última ocasión con las familias y el profesorado, como por ejemplo la educación no sexista, trabajar la diversidad y trabajar sobre el adultocentrismo en la parte de niñez y educación integral en sexualidad. Ya para cerrar, yo creo que ya me excedí de tiempo, es importante comentar algunas reflexiones en cuanto al trabajo en educación integral en sexualidad. Nos resultó bastante complejo el trabajo de la observación participante, sobre todo porque tenemos una formación en antropología y toda esta parte, ¿no? de registrar y de ver más allá de lo obvio nos resultó bastante complejo. El equipo también, sobre todo la primera ocasión que lo aplicamos, fuimos muy directivas. Tuvimos miedo de perder el control y de manera inconsciente dirigimos muchas de las actividades. Fue un gran acierto que nos capacitáramos en violencia sexual infantil porque eso nos dio pauta para que pudiéramos acompañar estas dos situaciones que sucedieron. En lo particular, tenemos una gran ventaja de que
la educación sexual ya esté en la currícula de la SEP. Eso, digámoslo así, que nos da un poco de puerta abierta para trabajar el tema. Es fundamental el trabajo con las familias y el profesorado. Eso nos dimos cuenta en la primera ocasión que no trabajamos tanto con ellos, a diferencia de estas últimas ocasiones en donde hemos trabajado de manera directa con el profesorado y las familias, que obviamente hay una respuesta completamente diferente en relación a esto. También es importante mencionar que es un gran reto llevar a la práctica lo que en el papel existe desde hace muchas décadas, ¿no? Esta cuestión, ¿no? de darnos cuenta de que a pesar de que desde el 70 y tantos estamos trabajando educación sexual, sigan persistiendo muchas situaciones de violencia, sí, sobre todo de violencia de género y cuestiones relacionadas con muchos estereotipos y roles y demás. Uno de los grandes retos que tenemos a vencer es el adultocentrismo. Seguimos pensando que las niñas y los niños no son todavía capaces de comprender ciertas cosas, y también, por una parte, pensamos que brindarles la información ya les va a dar pie para que puedan tomar decisiones, y cuando en la cotidianidad les estamos exigiendo y les estamos castigando, los estamos maltratando, les estamos gritando, y hay una incongruencia, ¿no? Entre lo que esperamos que hagan para autocuidarse y la manera en la que no les permitimos tener autonomía progresiva. Es muy importante ver a las niñas y a los niños como sujetos sociales, ver también a la niñez como, no solamente como una etapa de vida, sino como un grupo social que tiene necesidades, demandas, y que tiene una posibilidad de agencia desde, obviamente, desde esta autonomía progresiva, ¿no? Obviamente los niños mucho más chiquitos van a batallarle en este sentido, pero conforme vamos dándoles oportunidad de tomar decisiones desde qué ponerse, qué comer, a qué jugar, etcétera, pues les podemos brindar esta posibilidad de adquirir autonomía. Es muy importante también dejar de lado todos estos enfoques psicologicistas, biologicistas, pediátricos, en donde pensamos, ¿no? que la vida se vive por etapas, y que en cierta etapa se tiene que tener ciertos conocimientos, y que no hay como la capacidad cognitiva para entender ciertos temas cuando no es así. También es importante pensar en esta cuestión de que nos tenemos que seguir preparando en el equipo para agudizar esa mirada antropológica, para poder ver más allá de lo que vemos así a simple vista, ¿no? Entender también a la otra persona ha sido un gran reto para nosotros. Entender esta cuestión de que no estamos trabajando de el otro, sino que estamos co-construyendo con ese otro. Aun cuando estos otros son niñas y niños, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo pensar que podemos co-construir con las infancias. Y por último, es importante también entender que no podemos optar por un juicio. Es importante que nosotros, cuando aplicamos este tipo de proyectos, entender por qué la gente cree lo que cree, y no solamente decir, ay, es que, ¿por qué piensan esas cosas? ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida tengan ese tipo de pensamientos, ¿no? Y señalarlos, ¿no? Es importante que indaguemos, ¿no? Y veamos el contexto en el que se han desarrollado esas personas, y entendamos el por qué tienen ese tipo de pensamientos, y no andar ahí con el dedo señalador y juzgador. No nos corresponde ese papel, sino tratar de acompañar desde otra mirada, desde otra lógica a esas personas. Y por último, pues dejar de pensar que somos las únicas personas que poseemos la verdad. Es importante que descolonicemos también el conocimiento, y que soltemos el control, que permitamos esta co-construcción de conocimiento, y que aun cuando cuesta mucho, cuando uno se ha formado desde ciertas lógicas, ¿no? Eurocentristas, con una visión muy patriarcal y muy colonizadora, muy colonial, no seguir repitiendo sus procesos, ¿no? De
ok, lo que tú dices no está bien, ahora te vengo a colonizar con este otro conocimiento, ¿no? Es importante que entendamos que estamos en el mismo nivel y que es importante la comunicación y soltar nosotros el control y aprender más a escuchar a las otras personas. Y pues eso es, a grosso modo, lo que tenía yo para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muy interesante. Todos los procesos, todas las condiciones en las que se van visibilizando las pautas y los espacios para interactuar. Me parece sumamente interesante lo que compartes, cuáles son como experiencias que resultan exitosas y otras como pues las resistencias están de manera permanente en nuestra sociedad aún. Justo Rocío Marín nos pregunta cómo han enfrentado esas resistencias familiares para permitir que sus hijos reciban educación integral en sexualidad. Yo creo que ya compartiste un poco, pero si quieres puntualizarlo nuevamente. No, pues desde un inicio les comentamos esta cuestión de que no es algo obligatorio, pero sí tratamos como de sensibilizar del por qué es importante, cuáles son los mitos que existen en cuanto a la educación sexual, eh, que es importante que ellos visualicen que al final del día este es un trabajo en conjunto, que nosotros no pretendemos ir a cambiarles la mentalidad a sus criaturas, sino que estamos tratando de cómo hacer algo cooperativo en donde también los valores y las creencias que estas personas tienen, pues no están peleados con la educación integral en sexualidad. Entonces, esta parte, ¿no? De no engancharnos con la frustración, porque sí da mucha frustración, pero no engancharnos con esta idea de que, híjole, ¿cómo es posible que no quieran? Sino entender un poquito el por qué, desde dónde las personas tienen estas renuencias, en la medida de lo posible, explicar que, pues, que no es nuestra pretensión quitarles espacio para que trabajen estos temas en casa, sino que trabajar de manera conjunta. Gracias. Ella misma nos hace un comentario, dice que eh, vivimos en una sociedad muy tradicional y doble moral y que son los que más se oponen a la educación sexual. Eh, Sabemos que sí, incluso donde hay mayores tabúes, también hay mayores condiciones de violencia, ¿no? Hacia las infancias, las adolescencias. Creo que sí es muy complejo. Y lo que Eh, también estamos tratando digamos, de hacer fuerte es que el profesorado se dé cuenta de que ellas y ellos sí o sí tienen que trabajar este tema. O sea, que el proyecto que nosotros llevamos es opcional, sin embargo, las educadoras, la mayoría son mujeres, las educadoras, tienen la obligación de trabajar estos temáticas. Entonces, de ahí no hay de que las familias digan, es que no quiero, pues es que no se trata de que si quieres o no, es parte de los contenidos y yo los tengo que trabajar con las criaturas, te guste, te parezca o no te parezca. gracias, sí. Fíjate, un profe que sigue con frecuencia estos webinars, dice que él trabaja con estudiantes de 15 a 18 años y se ha percatado de que a los hombres les interesa solo el placer y las mujeres son muy reservadas para preguntar, pero sus preguntas van encaminadas a cómo no quedar embarazadas porque se les responsabiliza, ¿no? De tener el cuidado sobre su cuerpo y la reproducción. Así es, por ejemplo, en el caso de Barcelona, hacen mucho la mención de que de pronto tenemos como una visión muy adultista del placer y lo pensamos solamente en cuestiones
digámoslo así, de placer sexual en sí mismo. Y las niñas y los niños hacen mención de que a ellos les causa placer comer una pizza o que les hagan cosquillas o un sinfín de cosas que nosotros ni por la cabeza nos pasa. Entonces hay que trabajar este tema del placer desde una lógica mucho más amplia, desde el bienestar, desde el sentirnos a gusto, el de disfrutar la comida, un sinfín de cosas que se pueden trabajar o desde las cuales se puede trabajar el placer, ¿no? No nada más la parte del cuerpo como tal en sentido estricto del sexo, pues. Muchas gracias. Y la última parte que hace referencia de tener una escucha activa, de ser eh, muy pacientes y el poder darle como un giro a través de preguntas, a través de eh, el diálogo, para entender de dónde vienen las resistencias, de dónde vienen las oposiciones y cómo poder desarticularlas, pero sin violencia, sin Ajá. imposición, sin descalificación. Me parece fantástico, porque sí, efectivamente, desde una postura de jerarquía, de tener autoridad epistémica o académica, queremos imponernos sobre quienes consideramos que no saben, y que eso pues lastima más que ayudar, ¿no? María Aurora, ¿algo que quieras compartir? Pues mira, dice Rocío Marín que sus esfuerzos en esta materia, dice, mi pregunta tiene origen porque experiencia con este tema no ha sido muy gratificante. Y luego nos platica que en algún momento de su vida, al proponer un proyecto de este tema con las más aguas, tuvimos conflicto. Los maridos se opusieron a que sus esposas recibieran esta información. También de pronto pensamos esta idea, ¿no? Que surge de distintos espacios de que hay que ir a empoderar a las mujeres y que hay que ir a llevarles ciertos conocimientos y no tomamos en cuenta el contexto, ¿no? De que en muchas de las ocasiones van a sufrir, digámoslo así, otras violencias o van a ser partícipes de más situaciones que las pongan en riesgo. eh, Cuando nos aferramos así a una creencia, ¿no? A una idea de que es que sí o sí tengo que aplicar este proyecto porque es lo que considero que es lo mejor para las personas, cuando no les preguntamos a las otras personas qué es lo que necesitan. Aquí nos tocó, por ejemplo, dialogar con un grupo de mujeres rarámuri y no me, chinantecas, y les pregunté de manera, porque se supone que el proyecto desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia iba a trabajar sexo afín rarámuri. Entonces ya les pregunté yo de manera directa, ¿lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto realmente les es de utilidad? ¿Les servimos realmente? O sea, quieren que pongamos al servicio de ustedes nuestros conocimientos. Y dijeron, en algunas cosas sí, en algunas cosas no. No nos interesa. Nosotros tenemos nuestras propias habilidades para trabajar los temas con nuestras criaturas. Entonces, esta cuestión de tener una humildad, por decirlo de alguna forma, y de entender nuestros límites y saber que no somos las salvadoras del mundo y que más quisiéramos, ¿no? De que con lo que nosotros estamos haciendo se cambiara de la noche a la mañana todo lo que sucede. Sin embargo, pues no es tan sencillo. Tenemos que ir poco a poco. Mencionaban ahí el otro día en dos eventos distintos esta cuestión de ser como agüita de esa que se transmina en la pared y que va rompiendo las estructuras poco a poco, porque de pronto queremos como de golpe llegar y cambiar y las cosas no se pueden así. Claro, nos están pidiendo tus datos, Marcos Chef Gámez Sánchez. No sé si nos puedes poner en tu correo electrónico para ponerlo aquí en el Facebook. Mi correo electrónico es raguirre, Junto, ¿verdad?
Sí. R. Aguirre. Si quieren lo Ajá. pongo aquí en el chat. Ok. Ajá. upnech.edu. upnch.edu. Así. Ajá. upnsh.edu.mx. Perfecto. Ok, muy bien. Ujú, excelente. Por aquí aparecen otros comentarios. Pienso que no, el estudio fue de tipo sociológico y diagnosticamos y con base a eso propusimos, las mujeres dijeron que sí, pero los hombres dijeron que no, o nuevamente nos cuenta, ¿no? Rocío Marín, que bueno, finalmente sí hay espacios donde la intervención de los señores es limitante, ¿no? Es como coaccionante. No sé si ves algo más, María Aurora. No, yo creo que ya es todo. Vale, pues entonces vamos a pasar a los anuncios de fin de webinar. Nada más queremos compartir con ustedes quiénes somos, qué hacemos para aquellas personas que están por primera vez con nosotras. Bueno, somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para docentes y nos puedes encontrar en varios lugares. Tenemos un canal de Telegram que se llama Educaréis. Tenemos nuestro Facebook en donde todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos un webinar con especialistas en el tema de educación integral en sexualidad. También estamos en Instagram. Todos estos webinars los tenemos también en YouTube. Puedes suscribirte a nuestro canal que se llama Educaréis y ahí recibirás notificaciones de cuando subimos videos nuevamente. Tenemos un WhatsApp en donde nos puedes enviar un mensaje para incorporarte a los diferentes grupos. Tenemos un correo electrónico, estamos también en TikTok y tenemos unas cápsulas informativas de educación integral en sexualidad que puedes encontrar en nuestro Google Site o en nuestro canal de de Telegram. Muchas gracias, María Aurora. Por último, decirles que la próxima semana tendremos a la doctora Susana Xochitl Bárcena Gaona. Nos hablará del papel de la familia y la escuela en la educación integral en sexualidad, muy ligado a lo que hoy estuvimos compartiendo, que nos estuvo compartiendo Rosa. Muchas gracias. Pues agradecerte nuevamente el estar acá y compartirnos toda esta información tan valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También agradecerles todos los esfuerzos que realizan a través de esta asociación, de esta maravillosa asociación que construyeron. Muchos del material que ustedes han producido nos ha servido para capacitar al equipo y tener más referencias. Y también hemos utilizado algunos videos para mostrárselos, compartirlos con las educadoras. Y pues es invaluable todo lo que ustedes están realizando. Ahora sí que conocerlas allá en aquel congreso de la FEMES fue un oasis en medio del desierto. Acá yo andaba sola y encontrarme con ustedes fue maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues seguiremos compartiendo. Pues nos Terminamos. despedimos, ajá. Hasta luego.